Sí, es un capítulo de repaso, digo la sección uno del capítulo 2, pero las otras secciones son un tanto ya sea temas que no han visto, o que han visto poco. Ok, entonces vamos a ver acá. Ujú. Bien, entonces ya con la clase de mañana creo que podríamos terminar el capítulo 2. Entonces, veamos qué es lo que hay aquí entonces. Dice una excursión corta en álgebra de matrices. Aquí hay bastantes elementos que ya ustedes conocen. Creo que ya estoy compartiendo pantalla, ¿no? Vamos a ver. Eh, Grabando y presentando. Me parece que estoy bien. Bueno, como denotamos ahí una matriz A de n filas y p columnas, que también lo podemos escribir de esta forma o de esta forma. Aquí dice que se utilizan letras pequeñas para escalares como para vectores y mayúsculas para matrices. Esa notación ya se conocía antes, ¿no? Algunas pues, operaciones elementales, la transpuesta, pues ahí nada más se cambian los elementos, I, J pasa al espacio A, J, I y viceversa. Suma, resta, multiplicación por escalar, ¿verdad? Multiplicación por escalar. Multiplicación de matrices tiene el número de columnas de A tiene que coincidir con el número de filas de B para que se cree ahí una matriz de n por m. Entonces, también tenemos propiedades. Lo mismo es A más B que B más A. A por B más C, una propiedad ahí asociativa. También A por B por C igual a A por B por C. Transpuesta del transpuesta es la matriz original. Transpuesta de A por B es B transpuesta por A transpuesta. Pues un poco del rango, ¿verdad? Entonces se define como el máximo número y esto lo vamos a poner un poco de resultado. Ahí está. El rango, eh, bueno, pues en español, RANG de A, por ejemplo. eh, Aquí dice que está definido como el máximo número de filas o columnas linealmente independientes. Ya tenemos la noción de lo que son vectores linealmente independientes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces, por ejemplo, B1 hasta B sub n, si ellos son linealmente independientes, entonces la combinación lineal C sub 1 B1 más C sub 2 B2 más C sub 3 B3 hasta C sub n Bn, esa combinación igual es igual al vector cero, solamente si existe la solución trivial C sub 1 igual a C sub 2 igual a C sub n, todos iguales a cero. Pero si existe una combinación no trivial, entonces son linealmente dependientes. Por ejemplo, si yo tengo el vector 1 0 y 2 0, son linealmente dependientes porque yo puedo obtener uno al multiplicarlo por 2. Uno se obtiene el otro al multiplicar por 2. Entonces aquí habla un poquito de eso, ¿verdad? Si necesitan más detalles al respecto, los puedo dar también. La traza de una matriz cuadrada es la suma de los elementos de la diagonal. La determinante, pues, la determinante está definida, pues, a través de los cofactores. Creo que eso ya lo tenemos un poco claro, ¿verdad? Entonces, pues aquí dice algunas notaciones escalares, si el número de filas y el número de columnas es igual a uno, se ocupa minúscula. Un ejemplo es el número 3. Un vector columna, pues solamente
exactamente como dice aquí, P igual a uno, ¿verdad? Una columna, también minúscula, ejemplo, vector fila, una fila n igual a uno. Y aquí la notación de un, quizá aquí hay que tomar eso un poco más en cuenta, ¿verdad? De que los vectores que nos muestren se sobreentienden que son vectores columna. De otra forma, estarán ocupando la transpuesta para indicar que son vectores fila. Y aquí tenemos un ejemplo. Vector de unos, y aquí hay una notación, ¿verdad? Uno sub n, vector de ceros. Aquí hay una notación, cero sub n, matriz cuadrada, si n es igual a p. Entonces, eh, P por P, ¿no? Entonces, ahí está una matriz cuadrada. Diagonal, solo los elementos de la diagonal son distintos de cero. Todos los otros elementos tienen que ser iguales a cero. Bueno, todos los elementos de la diagonal pueden ser distintos de cero y todos los demás son iguales a cero. Pero también puedo tener ceros en la diagonal. Matriz identidad, pues es diagonal, pero con todos los elementos de la diagonal igual a uno. La matriz unidad nos dice aquí que es la matriz que consiste de solo unos y pues la forma en cómo lo representan es bastante interesante. Entonces el vector columna uno, por ejemplo, tener uno 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 verticalmente, ¿verdad? Multiplicado por un vector horizontal de unos, uno 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 y exactamente nos estaría dando eso, una matriz de 3 por 3 de unos. Matriz simétrica, bueno, pues si hay J es igual a JI para todo IJ, una matriz nula si todos sus elementos son iguales a cero. Bueno, en la matriz simétrica, ciertamente son simétricos alrededor de la diagonal, pero en la diagonal, pues puede ir cualquier número, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente como la característica principal. Una matriz triangular superior que básicamente tiene elementos en la diagonal y en la parte triangular superior, todos los demás elementos son ceros. Una matriz idempotente es tal que hay una potencia para el cual se obtiene la misma matriz. En este caso, a cuadrado es igual a... No he probado todavía esta matriz, pero creo que no es necesario. Ahí si creen que es necesario, puedo poner ahí R o octave para mostrar que en efecto esta matriz es idempotente, es decir, que el cuadrado de esa matriz es igual a la matriz original. Matrices ortogonales son aquellas que, pues, la transpuesta por la matriz original es igual a la identidad. Y tenemos este ejemplo. Un poco, quiero ver. eh, Aquí hablaba un poco más de la determinante. Entonces, si tau es igual a cero, si la determinante de tau es igual a cero y si la permutación se puede escribir como producto de un número par de transposiciones y el determinante de tau igual a uno de otra forma. Ujú. Vamos a ver. Bueno, sí, está básicamente ese tau. Se está refiriendo a la posición en la cual yo estoy haciendo la descomposición y está, como sabemos que estos signos son alternos, ¿verdad? Ya sea este es o cero o uno, ya sea si la suma de los de la fila con la columna es par o impar. Entonces, por ejemplo, el primer elemento tendría n igual a uno, p igual a uno. Entonces la suma sería 2, sería par. Entonces eh, ahí ponemos tau, este valor absoluto de tau igual a cero, ¿verdad? Entonces podría hacer una descomposición a través de la primera fila o a través de la primera columna. Determinante de la transpuesta, no me cambia la determinante. Determinante de A por B es determinante de A por determinante de B. Claro, aquí si A y B son cuadradas, ¿verdad? Para que calcular la determinante es necesario de que las matrices sean cuadradas.
Algo interesante es que si yo tengo el elemento C, pues al multiplicar por A, ¿verdad? Ya vimos que múltiplo por escalar, pues se multiplica cada elemento por ese escalar y pues para sacarlo del determinante tengo que sacarlo n veces, no solamente una vez. Entonces esas son las cosas que hay que recordar también. Pues y aquí pues tenemos la determinante de esta matriz de 2 por 2 que es esta diagonal menos esta diagonal. Y eso es básicamente lo que hay ahí para una determinante de una matriz de 2 por 2. Luego, pues un poco más de la transpuesta. Ya habíamos visto esto. La inversa. Entonces, si la determinante de A es distinta de cero y si la matriz es cuadrada, entonces existe una matriz inversa. Es decir, de que hay una matriz tal que al multiplicarlo desde la derecha o desde la izquierda, me genera la matriz identidad de P por P, porque esta matriz es de P por P. Entonces, aquí hay una expresión para las matrices inversas, realmente en términos computacionales, se ve que calcular la matriz inversa es casi que tres veces tratar de hallar la solución de una ecuación AX igual a B, donde A es una matriz, X es un vector y B es un vector. Y eso se ve un poco en análisis numérico. No estoy muy seguro por qué ponen aquí esa definición, quizás la van a ocupar de alguna forma, pero numéricamente lo que se hace es resolver tres ecuaciones de la forma AX igual a B y hacer ahí una economía de cálculos también. La inversa generalizada. Entonces, si A no es una matriz cuadrada o si A no es una matriz que tiene la inversa eh, estándar, ¿verdad? Yo puedo calcular la inversa generalizada. Aquí hay que notar de que ellos ponen solamente un A supra menos, ¿verdad? A menos. Entonces, tiene esta propiedad, ¿verdad? Que A por A menos por A igual a y hay múltiples inversos generalizados. Y bueno, dice, no sería entonces eh, un proceso que está bien definido. Con eso me refiero a que solo haya una solución, sino que ahí mismo nos dice de que hay múltiples soluciones. Entonces, por ejemplo, esta matriz 1, 0, 0, 0 ciertamente no es invertible porque su determinante es igual a cero. Entonces, sin embargo, ocupando esa misma matriz, obtengo la matriz original, entonces es una inversa generalizada. Y como dice el texto, puede que haya más de una inversa generalizada. Y eso podría ser muy, muy importante. Hay en valores, hay en vectores, probablemente ustedes lo hayan visto como vectores propios o valores propios. A mí me gusta ocupar más la palabra hay en valores o hay en vectores. Entonces, para una matriz cuadrada, aquellos si existen escalares lambda y vectores gamma, tal que A por este vector gamma es igual a lambda por este vector gamma, entonces lambda es un eigenvalor y gamma es un eigenvector. En, realmente en el curso de, de álgebra lineal deberían explicarles cómo es que sale el procedimiento, ¿verdad? Para poder calcular la justificación del procedimiento que se ocupa para calcular tanto lambda como gamma, ¿no? Ya que gamma, lambda sale de una ecuación característica. Vamos a ver. Ah, y además tenemos estas propiedades que la determinante de A es el producto de los eigenvalores y la traza es la suma de los eigenvalores. Si tenemos los eigenvalores, entonces la determinante y la traza es bien sencilla. Entonces nos dice que una matriz idempotente solamente puede tener eigenvalores en 0, 1. Y me parece que
demostración de eso no es tan complicado. Simplemente, pues, creo que se va por estas propiedades. Entonces, por lo tanto, la traza de A es igual al rango de A, igual al número de eigenvalores distintos de cero. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta matriz, dice que es fácil mostrar que es idempotente. Entonces, ya sabemos entonces que los eigenvalores de una matriz idempotente son iguales a cero o uno. Entonces, en este caso, los eigenvalores de A son lambda 1 igual a uno, lambda 2 igual a uno y lambda 3 igual a uno. Y aquí está demostrado, ¿verdad? Matriz por este vector igual a uno por ese mismo vector. Matriz por este vector igual a uno por este vector. Y esa matriz por este vector igual a cero por este vector. Entonces, ahí tenemos nosotros eh, ciertos resultados que nos pueden ayudar. Además que la traza, pues es la suma de los eigenvalores, 2 que es igual que, como está indicado acá, ¿verdad? Pues sería igual al rango de la matriz, sería igual a 2. Entonces, ahí básicamente esos resultados que de alguna forma ya nosotros conocíamos, ¿no? Propiedades de matrices, características, bueno, pues la traza de la suma es la suma de las trazas, la traza de múltiplo por escalar, sale el múltiplo escalar, determinante ya habíamos visto de que pues sale como sea la n, ¿verdad? Determinante de A por B es igual a determinante de E por A, igual al producto de las determinantes de cada matriz. Traza del producto es igual al traza, bueno, traza de A por B es lo mismo que traza de B por A. El rango de A es menor o igual al mínimo de n como p. Entonces, el rango de A está limitado por su número de filas o por su número de columnas, por el menor de ellos. Entonces, eso sí, incluso si no es una matriz cuadrada, ¿verdad? Si no es una matriz cuadrada. El rango siempre es no negativo. No, aquí no veo mayor sorpresa porque el menor rango que puede tener una matriz es cero. El rango de una matriz es igual al rango de su transpuesta. El rango de A transpuesta por A es igual al rango de A. Pues ahí pues no hay muchas cosas nuevas, ¿verdad? El rango de la suma es igual a la suma de los rangos. Y el rango de A por B es menor o igual al mínimo del rango de cada una de las matrices. Esto puede ser altamente útil porque no hay que calcular A por B, sino que simplemente calcular el rango de cada uno de ellos. Bueno, tenemos ¿cómo se llama? Desigualdad. Y eso nos puede ayudar, por ejemplo, a tener un límite de lo que es el rango. Tenemos algunas propiedades un poco más complejas. La traza de A por B por C es igual a la traza de B por C por A, igual a la traza de C por A por B. El rango de A por B por C es igual al rango de B para matrices no singulares A y C. Esa es una propiedad bien interesante que probablemente siento yo que en algún momento la vamos a ocupar. Para una matriz cuadrada, pues la determinante es inversa, es igual a 1 dividido por la determinante. El rango de A es igual a P, si solo si A es no singular. Me parece que todos estos detalles ya de alguna forma se habían hablado en álgebra lineal. Veamos aquí el resumen. Dice que la determinante de A es el producto de los eigenvalores de A. La inversa de la matriz A existe, sí. Bueno, sí y solo sí. La determinante es distinta de cero. Aquí podría haber sido un poco más completo. La traza de A es la suma de los eigenvalores de A. La suma de las trazas de dos matrices es igual a la traza de la suma de las dos matrices. Perdón, la suma de la traza de dos matrices es igual a la suma, a la traza de la suma de las dos matrices. La traza de A por B es igual a la traza de B por A. El rango de A es el número máximo de filas o columnas
linealmente independientes de A. Pues, y ahí está la sección uno. No sé si hay alguna pregunta, Isaac. No, eso, como dijo, ya lo vimos. Nada más es refrescar. Ujú. Bien, luego pasamos a la sección 2.2, que es un poquito más, esto creo que sí no lo habían visto, la descomposición espectral, pero es altamente útil. A veces logramos ver esto en análisis numérico uno, eh, o análisis numérico 2, y son de los temas que muchas veces no se lograban tocar. Pero bueno, aquí vemos lo que es estas descomposiciones espectrales. Y es por el hecho de que si nosotros calculamos los eigenvalores y los eigenvectores, podemos tener representaciones de la matriz que son muy útiles. Y aquí dice descomposición Jordan. Cada matriz simétrica A P por P puede ser escrita como A igual a matriz gamma por matriz lambda por matriz gamma transpuesta, donde la matriz gamma es igual a la matriz diagonal lambda uno a lambda p, es decir, de que yo tengo una matriz P por P donde los elementos de la diagonal son los eigenvalores de lambda uno hasta lambda p, todos los demás son iguales a cero, ¿verdad? Gamma está compuesta por los eigenvectores. Entonces, las columnas de gamma mayúscula, ¿verdad? Esa es gamma mayúscula, sería pues el listado de eigenvectores. Entonces, y aquí dice que es una matriz ortogonal consistente de los eigenvectores de A, por lo que al parecer hay que ocupar, una vez calculamos los eigenvectores, se podría ocupar el proceso de Gram-Schmidt para poder ortogonalizar el conjunto de eigenvectores. Entonces, lograr obtener estas formas. Lograr obtener estas formas. Entonces, ¿qué es ortogonal? Bueno, gamma por gamma transpuesta tiene que ser igual a uno, ¿verdad? Esos serían vectores. Este vector columna, este sería vector fila. Este producto sería una matriz y luego pues lo multiplico con su lambda correspondiente. Entonces, no hay mucha complicación ahí, ¿verdad? Eh, Realmente iniciar con esto está bien porque es el caso como más sencillo, ¿no? Veamos para esta matriz. Para calcular sus eigenvalores, sabemos que tenemos que resolver la ecuación característica, valor determinante de A menos lambda I igual a cero. Entonces, aquí están los eigenvalores, los eigenvectores, pues tenemos que hacer la ecuación A por B igual a lambda por B y realmente resolver esas ecuaciones, ¿verdad? Puede tardar un poco con esos eigenvalores. Realmente el trabajo sería un poco más extenso, pero bueno, aquí nos los dan ya los eigenvectores, ¿no? Entonces, ponen transpuesta porque aquí están acostumbrados casi que solo a darlos en formato vertical. Aquí está el primer eigenvector y el segundo eigenvector y ya pues pasaron por el proceso de ortogonalización. Recordemos también de que gamma por gamma transpuesta tiene que darme la identidad, ¿verdad? No solamente una matriz diagonal. Usando la descomposición espectral podemos definir las potencias de A, que es una matriz cuadrada, suponer que A es simétrica, una matriz simétrica con eigenvalores positivos. Entonces, por teorema 2.1 pues A es igual a gamma por lambda por gamma a la t. Si definimos para algún alfa en los reales, A elevado a la alfa es igual a gamma por lambda a la alfa por gamma transpuesta. Esto es fácil. Si alfa es entero positivo, es bien sencillo de demostrar. Eh, Ese resultado ya es un resultado más general porque dice
para cualquier alfa, bueno, para algún alfa en los reales, pero realmente aquí lo que nos está diciendo es para cualquier alfa en los reales. Hallar las potencias es simplemente pues elevar la potencia alfa, la matriz de los eigenvalores, que es bastante sencillo porque yo solamente tengo que elevar a la alfa cada uno de los elementos del diagonal. Entonces esto computacionalmente hablando es bien barato, es computacionalmente bastante barato elevar a la alfa, y especialmente si yo tengo que elevar a la -1 o a la 3/4, por ejemplo, realmente ahí hay una ventaja bastante grande. En particular, dice que con facilidad se puede calcular la inversa de la matriz A, suponer que los eigenvalores de A son positivos. Claro, si tuviéramos eigenvalores que son ceros, aunque yo creo que si son negativos, el problema sería si yo quisiera sacar raíz cuadrada, pero para sacar la inversa, yo no vería problemas con que los eigenvalores sean negativos. Sin embargo, habría que ver ese detalle, pero está bien. Entonces, para no tener ningún problema, asumamos que los eigenvalores son positivos. Entonces, a la -1 sería gamma por lambda a la -1 por gamma transpuesta. Fácil, fácil aquí calcular la inversa, ¿verdad? Básicamente es de orden n, el número de cálculos que hay que hacer ahí, ¿verdad? Es decir, de que si es de n por n, entonces yo solamente tengo que hacer n operaciones, un múltiplo constante de n operaciones, en este caso, n operaciones en particular. Eh, Usualmente la inversa toma orden 2/3, me parece 2/3 n cubo, es decir, de que el número de operaciones que hay que hacer por una inversa es un múltiplo de 2/3 de n al cubo. Esos son algunos resultados que se ve en análisis numérico con situaciones de Big Data y problemas de ese tipo. Realmente lograr calcular las inversas rápidamente puede ser crítico para obtener los resultados en un tiempo razonable, ¿verdad? Pero ciertamente no todas las matrices, pues tendremos ahí sus eigenvalores, eigenvectores, y esa es parte de la dificultad que también tenemos, ¿no? De ahí tenemos la descomposición SVD, Singular Value Decomposition, descomposición en valores singulares. Cualquier matriz N por P con rango R se puede descomponer como gamma por lambda por delta transpuesta. Entonces, donde gamma es de N por R y delta es de P por R. Ambos, gamma y delta, son eh, columnas ortonormales, es decir, que gamma transpuesta por gamma es igual a delta transpuesta por delta igual a la identidad. Y aquí tenemos que lambda es igual a la matriz diagonal de los, eh, los R eigenvalores distintos de cero, porque aquí nos dicen que tiene rango R. Entonces deberíamos lograr obtener R eigenvalores distintos de cero. Y aquí está exactamente también lo que menciono de que lambda J es mayor que cero. Entonces, aquí dice que son los eigenvalores distintos de cero. Ajá. Gamma y delta consisten de los correspondientes R eigenvectores de estas matrices. Entonces, eh, pues ahí está parte de una de las descomposiciones más importantes en álgebra lineal, la descomposición SVD. Entonces, es obviamente una generalización del teorema 2.1. Sí, en efecto, es una generalización de la descomposición de Jordan. Entonces, y con esto, pues, se puede hallar la G inversa A menos de A. Entonces, si definimos A menos como delta lambda a la -1, gamma transpuesta, entonces
se cumple. Aquí pues indican de que se cumple el, el requisito, ¿verdad? Entonces, pero siempre recordar que la G inversa no es única. Entonces, quizás eso es bastante importante de que eh, podemos hallar una G inversa de A. Y aquí está. Ujú. Ahí está una, porque pueden ser varias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí teníamos la matriz 1000. Una inversa era esta. Y aquí muestran otra. Aquí muestran otro ejemplo. Hay dos inversas generalizadas y probablemente hayan más. Y tenemos aquí ya el resumen. La descomposición de Jordan nos da una representación de una matriz simétrica en términos de los eigenvalores y eigenvectores. Los eigenvectores que pertenecen a los eigenvalores más grandes indican la dirección principal de los datos. Eso es bien interesante y lo vamos a ver en algunos de los análisis que nosotros estamos, de los que estamos trabajando. La descomposición de Jordan permite que uno fácilmente calcule las potencias de una matriz simétrica. O sea, realmente si la matriz es simétrica y cuadrada, y si tenemos los eigenvalores e eigenvectores, pues realmente hallar las potencias es pan comido. Y el tema más complicado, pues la descomposición en valores singulares, la descomposición SVD, es una generalización de la descomposición de Jordan para matrices no cuadradas. Y ahí está la sección 2.2. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Todo eso, digamos, si lo evalúa, sería desarrollado en R o a mano. Pues un ejemplo a mano podría ser pequeño. Digamos, yo no podría visualizar hacerlo en una de 3x3, sino que en una de 2x2. Computacionalmente ya hay una función en R. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver aquí ya un ejemplo. Sí, quisiera ver un ejemplo un poquito más claro. Voy a poner aquí. Quiero ver un ejemplo más claro. Eh, bueno, pues y ocupamos el library más. Aquí está esta matriz, ¿verdad? Aquí tenemos esta matriz. Y pues es más que todo para este comando svd. Vamos a ver. La inversa generalizada. Pero también hay una función para eso, porque también se ocupa en esta descomposición SVD, también se ocupa para poder descomprimir imágenes o cambiar algunos aspectos de la imagen. Ok, bueno, pues vamos a ver.
Aquí tenemos una matriz de elementos y con solo el comando svd, pero no vi que importaran una librería aquí. Vamos a ver. Y ya nos muestra la matriz diagonal. Bueno, en este caso, la primera matriz la llaman U y la otra la matriz V. Hay razones por la cual le llaman de esa forma, pero sí es nada más un comando. Es nada más un comando. Vamos a ver un poco más. Sí, me parece que solamente es el comando svd. En el otro caso estaban ocupando una librería, pero me parece que también para hacer otros trabajos estadísticos, por ejemplo, la inversa generalizada, pero en este caso sí creo que solamente es eso. Y si se los pidiera, pues quizás solamente un ejemplo de 2 por 2. O sea, realmente no les estaré pidiendo ahí un trabajo extenso de que haya que hacer a mano, ¿verdad? Sino que, pues, si hay que hacer algún cálculo a mano, tendría que ser corto. Y si es largo, es porque están cometiendo algún error. Eso es parte de las características que tienen los exámenes que yo imparto. Que si les está tomando mucho tiempo, de que si hay muchos cálculos, entonces es porque lo están haciendo equivocadamente. Pero sí, realmente sí, podría ser un problema, podría ser hallar la descomposición SVD y G inversa y pues ocupando R, solo sería ahí de revisar un poco la documentación y aplicarlo. Entonces, la idea es que todos los problemas sean accesibles, así es. No sé si eh, eso responde a la duda. Chile. Ah, ok. Está bien, entonces vamos a ver la última sección para hoy, las formas cuadráticas. Pues las formas cuadráticas ya tienen una conexión con ciertas funciones de varias variables. Una forma cuadrática Q de X se construye desde una matriz simétrica A y un vector X. Entonces este vector X todavía no se realiza, todavía está como X1, X2, X3. Entonces X transpuesta por X y aquí tenemos pues el doble sumatorio. Entonces tienen estas características, ya sea pueden ser definidas positivas si para todo X no nulo es mayor que cero, o semidefinida positiva si puede tomar el valor de cero, pero lo que es importante es de que estas formas no pueden llegar a ser iguales a cero. Vamos a ver. Entonces, si no hay un ejemplo aquí específico, quizá vamos a hacer uno, pero leamos un poco más. Si A es simétrica y pues tengo la forma cuadrática, entonces y Q es su correspondiente forma cuadrática, entonces existe una transformación tal que X transpuesta por A por X es igual a la sumatoria de los lambdas por los números, por estos vectores Y. Entonces, vamos a ver, esta es una matriz fila. Solo quiero corroborar ahí unos detalles.
Vamos a ver esos detalles. Vaya, y el vector X es un vector fila de uno por P. P fila es una columna. El vector A es una matriz de P por P. Y el otro vector X perdón, es al revés, porque los X no nos dan, bueno, cuando nos dan un vector, se asume de que es un vector columna. Por lo tanto, X transpuesto sería un vector columna uno por P. Ahí está. Entonces, luego tenemos la matriz A que sería P por P. Y luego tendríamos la matriz, el vector X que sería de P por uno. Y al final, esto sería un número, un escalar sería. Esto sería un escalar. Porque si esto es de uno por P y esto es de P por P, bueno, el producto sería de uno por P. Ahora, tendríamos ahí una fila P columnas. Eso sería un vector columna de P elementos. Y este sería, vamos a ver, uno por P columnas, P filas. Ajá. Entonces, uno por P, no, sería un vector fila, perdón. El producto de eso sería un vector fila de uno por P. Y lo estaría multiplicando por un vector columna de P por uno. Tendría básicamente un escalar de uno por uno. Ese sería el resultado de esto. Y este producto es igual a la sumatoria de los eigenvalores por el elemento correspondiente en Y. Este es un vector columna y esos Y sub I se refieren a los elementos que están en Y. Así que tendríamos ahí una forma un poco rápida de calcular lo que es X transpuesta A por X. Entonces, y eso puede ser bastante útil. Aquí hay una demostración, quizá no la vamos a revisar ahorita para eliminar posibles fuentes de confusión. Y bueno, pues ya vimos que si nosotros escribimos A mayor que cero es porque estamos diciendo que la matriz es definida positiva, ¿verdad? Es decir, de que no importa que vector X yo multiplique X transpuesta A por X, ese es un escalar, ¿verdad? Siempre será mayor que cero si el vector X es distinto de cero. Sí, solo si todos sus eigenvalores son mayores que cero. Eso es bastante interesante. Si llamamos los eigenvalores, que es un proceso eh, lineal, computacionalmente hablando, hallar los eigenvalores es mucho más barato que hallar los eigenvectores. Yo puedo determinar si sus eigenvalores son todos positivos y de esa forma saber si la matriz es positiva definida, es definida positiva. Que tenga esa característica es muy bueno para cuestiones de álgebra lineal porque sabemos que tiene inversa, que se puede calcular su matriz ortogonal. Hay un montón de ¿cómo se llama? De aspectos bastante positivos. Si nosotros sabemos que una matriz es definida positiva y aquí está uno de esos, que si es definida positiva, entonces la inversa existe y además de que la determinante es mayor que cero, claro, si la inversa existe, entonces aquí hay un sí solo sí también, ¿verdad? Entonces me parece que entre los tres hay un sí solo sí. Ok, entonces aquí tenemos esa matriz, ¿verdad? Quizás vamos a ver si podemos redactar ahí algo. Vamos a ver, vamos a sacar la tableta acá para escribir.
porque imagino que está todavía un poco confuso cómo llegar aquí, de aquí. No sé, perdón, de aquí a aquí. Yo creo que está un poco confuso. Vamos a hacer un ejemplo de ello. Vamos a ver, espero que haya suficiente espacio para, por ahí para redactar. Si no, vamos a tener que irnos a OneNote. Ok, solo conecto esto. Bye. Entonces, vamos a ver, comment, pencil. Pues tengo mi vector X, pues, ¿qué sería, por ejemplo, X1, X2 transpuesto? Vamos a ver si hay alguna más delgadito. En el pasado tenía problemas con eso, que quería un lápiz más fino, pero no hallaba. Vamos a ver, view, pues, drawing. Y a ver si hay una forma más fina para el lápiz. Creo que no hay. Mm, Bueno, pero la cosa es, este es un vector columna, ¿verdad? X1, X2, y ahora nuestra matriz A, 1, 0, 0, 1, y luego pues este mismo vector, pero transpuesta, podemos hacer el producto de estos dos, ¿verdad? Entonces, pues, perdón, es X transpuesta X, A por X. Entonces, este sería vector fila. Vamos a borrar ahí. Está un poco lento para borrar acá. Vamos a ver, comment. Ay, queremos dejar eso ahí. Vamos a ver. Ahí está, ya lo está borrando, pero me gustaría un borrador más grande. Ahí está, sí. Ok, veamos. Entonces, empezamos por un vector fila porque es X transpuesta por 1, 0, 0, 1. Y luego, pues, columna, vector columna X1, X2. Al hacer el producto este, ¿verdad? Yo tengo esta fila por esa columna X1, esta fila por esa columna X2. Pero me quedaría como vector columna, como vector fila eso. Ok, entonces vamos a ver. X1, X2, al hacer este primer producto, ¿verdad? Al final no cambió. Al final no cambió. Realmente no tendría que cambiar porque esa es la identidad. Vector por identidad, el mismo vector. Y ahora tengo este vector que es columna. Bueno, pero ese producto es nada más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y aquí está su forma cuadrática. Ahí está su forma cuadrática. Entonces, bueno, pues, y también se puede ir de aquí a la matriz en particular. Pero para mí ya estoy más acostumbrado primero a empezar por la matriz y luego llegar a la forma cuadrática al multiplicarlo por X transpuesta desde la izquierda y X desde la derecha. Pero también se puede de aquí en esa otra dirección. Los eigenvalores, pues están claros porque en la matriz diagonal, sus eigenvalores son los elementos de la diagonal. Son todos positivos, por lo tanto es definida positiva. La forma cuadrática aquí, esta corresponde a la matriz de esta forma, cuyos eigenvalores son 2 y 0, y por lo tanto es
semidefinida positiva, es decir, de que esto puede ser igual a cero para una matriz, para un vector X que sea distinto de cero. Por ejemplo, x1 puede valer 5 y x2 puede valer 5. Un vector X que sea 5, 5, en efecto, hace que la forma cuadrática se haga cero a pesar de que el vector es distinto de cero. La forma cuadrática x1 cuadrado menos x2 cuadrado tiene eigenvalores lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a menos 1, es indefinida, no es ni definida positiva, ni tampoco es definida, semidefinida positiva. No puedo, la forma cuadrática a veces es positiva, a veces es cero y a veces es negativa. Pues no hay ahí mayor, mm, digamos que mayor ganancia. No hay ganancia aquí porque puede tomar cualquiera de los valores. A mí me parece que estos resultados se van a ocupar después. Si ahí B son simétricas y B es mayor que cero, entonces el máximo de X transpuesta X entre X transpuesta BX es dado por el eigenvalor más grande de B inversa por A. De una forma más general, pues si yo calculo los eigenvalores de B inversa por A, pues el mayor estará siendo dado por el máximo de X transpuesta a X entre X transpuesta a BX. Como esos son escalares, no hay problema en hacer esta división, ¿verdad? Y el menor sería correspondiente al menor valor que pueda tomar esto. Realmente es mucho más fácil calcular los eigenvalores de B inversa por A que estar demostrando ahí, estar buscando ahí el máximo o el menor valor de estos. Este teorema se ve un poco complicado, pero a mí me parece que lo muestran ahorita porque lo van a ocupar en algún resultado en las secciones posteriores. Ahí está. Ujú. El vector que maximiza. Este es el eigenvector B inversa por A, al cual corresponde el mayor eigenvalor de B inversa por A. Entonces, bueno, es bastante excelente esto, que realmente el valor que maximiza esto es el eigenvector correspondiente a lambda 1 y aquí el que minimiza eso es el eigenvector correspondiente a lambda P. Nos dice también que si X transpuesta por B por X es igual a 1, entonces si lo de abajo es igual a 1, tenemos pues una simplificación y también tenemos formas para calcular el máximo de las formas cuadráticas. Y esto es un resultado muy, muy interesante. Quizás aquí se veía muy complicado, pero noten que, nota que aquí está más aplicable a nuestras formas cuadráticas. Poder saber cuál es el máximo y el mínimo de esas formas cuadráticas. Tenemos esta demostración que no vamos a ver por cuestiones para no confundir, ¿verdad? Y ahí está la demostración que también pueden leer por aparte. Considera las matrices 1, 2, 2, 3 y 1, 0, 0, 1. Calculamos la B inversa por A, 1, 2, 2, 3. El mayor eigenvalor de esta matriz, de ese producto, es 2 más raíz de 5. Esto significa que el máximo valor de X transpuesta por A por X bajo las condiciones de que X transpuesta por B por X sea igual a 1 es 2 más raíz de 5. Eso está interesante. Notar que las condiciones, las limitaciones de que X transpuesta por B por X sea igual a 1 corresponden a nuestra escogitación de B, lo que indica que los puntos podrían estar en un círculo unitario. Entonces, porque X transpuesta por B por X es precisamente X1 cuadrado más X2 al cuadrado igual a 1 y eso nos define una circunferencia de radio 1
en el espacio. Y tenemos aquí el resumen, ¿verdad? Las formas cuadráticas se pueden describir por una matriz simétrica A. Las formas cuadráticas siempre se pueden diagonalizar. El hecho de que una forma cuadrática sea positiva definida es equivalente a lo positivo de los eigenvalores de la matriz A. Ya vimos que si todos los eigenvalores son positivos, entonces la matriz es positiva definida, es decir, de que pues la forma cuadrática siempre es mayor que cero para cualquier vector x distinto de cero. O si hay eigenvalores que son cero, pero todos no negativos, entonces la matriz sería semidefinida positiva. El máximo y mínimo de una forma cuadrática bajo algunas condiciones puede ser expresado en términos de eigenvalores. Y ahí está, pues, la sección 2.3. Entonces, mañana viernes, espero también, pues, completar las otras 3 secciones. Y así tenemos, pues, las dos secciones para el primer parcial. O incluso si no se ve todo, pues, porque yo veo, por ejemplo, que hay algunos problemas que simplemente no voy a escoger. Hay elementos muy profundos que no es necesario revisar. Entonces, con lo que veamos mañana, pues con eso vamos a ver lo del examen, ¿no? Para la siguiente semana. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta, Isaac. No, pues ahorita todo bien. Y una pregunta. A la hora del examen se pueden hacer consultas. Sí, se pueden hacer consultas en cualquier momento, pues ya sea a través del chat Y de WhatsApp. al final siempre será de que lo deja el martes y se le entrega, vamos a firmar la entrega el miércoles, ¿verdad? Así es, así será la modalidad del examen. Así es. Ujú. Sí, pues sí. No, pues todo bien. Ok, excelente. Bueno, nos quedamos hasta acá entonces. Pasa buenos días y nos vemos el Igualmente, día de mañana. hasta mañana. Bueno, Mañana. mm. Mañana va a haber reunión entonces. Sí, la idea sería de que mañana a las 8:40, mañana viernes a las 8:40, tener ahí otra sesión para terminar el capítulo 2. Bye. Bye, está bueno. Qué bueno que me avisó. Ok, bueno, nos vemos Hasta entonces. mañana.